Nadie en San Esteban hablaba abiertamente de la casona. Era un tema que se susurraba en las esquinas, una advertencia no escrita que flotaba en el aire del pueblo. Aquellos que crecieron en la región sabían casi como un instinto ancestral que acercarse a esa casa era tentar a algo mucho peor que la muerte. Algunos aseguraban que los rumores no eran más que historias de ancianos, fabricadas para asustar a los jóvenes. Otros, sin embargo, juraban que quienes entraban allí nunca volvían a ser los mismos. Martín escuchaba esas historias desde niño, pero nunca había prestado demasiada atención. Todo cambió la noche en que su amigo Pedro desapareció. Fue una noche oscura, sin luna ni estrellas. El viento arrastraba hojas secas por las calles del pueblo, y una densa niebla cubría los campos como una manta fría. Pedro, con su carácter temerario y su desdén por lo sobrenatural, había decidido probar que todo eran cuentos para niños. Solo un montón de madera podrida y leyendas viejas, había dicho riendo antes de irse. Martín lo había acompañado hasta la mitad del camino, hasta el punto en que el sendero comenzaba a desdibujarse, entre la maleza que crecía descontrolada alrededor de la vieja propiedad. Martín se quedó esperando en la camioneta, convencido de que Pedro volvería en unos minutos, riendo, habiendo demostrado que la casona no tenía ningún misterio, más allá de su abandono. Sin embargo, las horas pasaron, y Pedro nunca regresó. Una angustia creciente lo invadió. Había algo en el aire esa noche, un silencio que se sentía antinatural. La brisa, que normalmente susurraba entre los árboles, se había detenido por completo, y el único sonido era el latido de su propio corazón, cada vez más fuerte en sus oídos. Decidió ir tras él, pero no lo encontró. Tras recorrer la propiedad y llamar su nombre sin respuesta, Martín regresó al pueblo con una certeza que le helaba la sangre. Pedro no estaba, ni en la casona, ni en el camino de regreso. Esa misma semana, las autoridades locales intentaron organizar una búsqueda, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Algunos aldeanos comenzaron a decir que Pedro había sido reclamado por la casa, un destino que solo le aguardaba a aquellos lo suficientemente necios como para desafiarla. Y aunque la mayoría evitaba hablar de ello, el miedo estaba presente en cada mirada furtiva, en cada paso apresurado que daban al pasar por las cercanías de esa maldita propiedad. Martín no podía aceptar que todo terminara así. Sabía que Pedro no era el tipo de persona que simplemente desaparecería. Por más que los demás insistieran en que se olvidara del asunto, algo en su interior lo impulsaba a buscar respuestas, una necesidad implacable de entender qué había ocurrido esa noche. Decidió que iría él mismo a la casona, no solo para demostrar que las historias eran falsas, sino para encontrar alguna pista que explicara la desaparición de su amigo. El día elegido fue una fría tarde de noviembre. La niebla volvía a asentarse sobre los campos, y las sombras de los árboles desnudos parecían alargarse con una vida propia, mientras el sol se hundía en el horizonte. La camioneta de Martín traqueteaba por el viejo camino de tierra, y el crujido de las ruedas sobre las piedras era el único sonido que lo acompañaba. Cada vez que pasaba por una granja abandonada o una vieja parcela en ruinas, sentía que los ojos invisibles del pasado lo vigilaban como si la propia tierra cargara con un secreto que no estaba dispuesto a revelar. Finalmente, allí estaba la casona. Sus muros de piedra ennegrecidos por el tiempo se alzaban como un esqueleto bajo el cielo oscuro. Las ventanas, algunas rotas y otras cubiertas de una capa espesa de polvo, parecían ojos ciegos que observaban todo,
y nada a la vez. El tejado, a medio derrumbarse, crujía con cada ráfaga de viento. Martín se detuvo frente a la verja oxidada, y dudó por un momento. La historia de la casa se remonta a varias generaciones atrás. Se decía que una familia adinerada había vivido allí a principios del siglo XX, pero una serie de trágicas muertes los habían diezmado en un lapso corto de tiempo. Nadie supo con certeza qué había sucedido, pero las leyendas locales hablaban de una presencia oscura que habitaba el lugar desde entonces, alimentándose de las almas perdidas que osaban cruzar sus puertas. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín, pero sacudió la cabeza. Solo historias, se dijo. Pero a medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y denso. El silencio era casi tangible, como si el lugar mismo contuviera la respiración, esperando su próximo movimiento. Encendió la linterna, tomó una bocanada de aire y empujó la puerta de la entrada. El interior de la casona olía a polvo y moho. Las vigas de madera crujían por encima de su cabeza, y las paredes estaban cubiertas de marcas de humedad, como cicatrices que atravesaban la estructura. Martín avanzó lentamente, iluminando cada rincón con su linterna. La sensación de ser observado lo seguía a cada paso, aunque sabía que no estaba solo. O al menos, eso quería creer. Caminó por el pasillo principal, donde las pinturas de antaño colgaban torcidas en las paredes, mostrando rostros difusos que parecían mirarlo a través del tiempo. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron. Al principio pensó que era el viento colándose entre las grietas de las ventanas rotas, pero pronto se dio cuenta de que el sonido venía de adentro, de las entrañas de la casa. Subió las escaleras con pasos vacilantes. La madera crujía bajo su peso, y cada peldaño parecía gemir de dolor. Al llegar al segundo piso, un pasillo largo y oscuro se extendía frente a él, bordeado de puertas cerradas. Los susurros ahora eran más claros, como si vinieran de todas partes, y ninguna a la vez. Uno en particular lo atrajo, proveniente de la última puerta a la derecha. La puerta estaba entreabierta, dejando ver un tenue rayo de luz que se filtraba desde el interior. Martín tragó saliva y avanzó. La atmósfera en el pasillo se volvía más opresiva con cada paso. Cuando finalmente empujó la puerta, lo que vio dentro lo dejó paralizado. Pedro estaba allí, o lo que quedaba de él, de pie en medio de la habitación, con los ojos fijos en un punto inexistente frente a él, la piel pálida como la cera, y una expresión de vacío absoluto en su rostro. Pero había algo más en la habitación, algo que Martín no podía ver con claridad, pero que sentía en cada fibra de su ser. Una sombra, una presencia fría y maligna que parecía devorar la luz de la linterna, dejando solo oscuridad. Intentó hablar, pero las palabras se atragantaron en su garganta. Pedro no se movió, no respondió, solo estaba allí, atrapado en ese lugar, como si no pudiera escapar. El frío en la habitación se volvió insoportable, y Martín sintió que algo invisible se acercaba a él, susurrando palabras que no podía entender, pero que lo llenaban de terror. Sin pensarlo, corrió. Atravesó el pasillo, bajó las escaleras a trompicones, y salió disparado por la puerta principal, sin mirar atrás. Su corazón martilleaba en su pecho, y sus piernas temblaban, mientras corría hacia su camioneta. Cuando finalmente alcanzó el vehículo, no se detuvo hasta estar lejos, muy lejos de la casona. No volvió a mencionar lo sucedido, pero el rostro de Pedro, y los susurros en la oscuridad,
lo perseguían cada noche en sus sueños. Algo le decía que Pedro nunca abandonó esa casa, y que, de alguna manera, lo que había allí seguía esperando. Había algo en la granja de Isabel que no podía explicarse con palabras. Quienes pasaban por allí en la oscuridad de la noche hablaban de sombras que se movían solas, de susurros en el viento, que no podían pertenecer a ningún ser humano. Los ancianos del pueblo evitaban mirar en dirección a la propiedad, y los más jóvenes contaban historias alrededor de fogatas, sobre las cosas extrañas que ocurrían en esa tierra. Pero nadie se atrevía a mencionar lo peor, que aquellos que habitaban la granja no siempre estaban solos, aunque las apariencias dijeran lo contrario. Para Isabel, todo aquello era superstición. Había crecido en la granja, la había heredado tras la muerte de sus padres, y el aislamiento del campo era todo lo que conocía. Las historias de fantasmas y sombras no la asustaban, pues siempre había creído que la vida real ofrecía terrores más concretos, como la muerte de una cosecha o el desgaste implacable del tiempo. Sin embargo, había una verdad inquietante que ella misma se negaba a admitir: la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Esa noche en particular, el viento soplaba con una ferocidad inusual. Las hojas de los árboles desnudos se arremolinaban en torbellinos pequeños, golpeando las ventanas de la casa, con un insistente golpeteo que se sentía casi como una advertencia. El cielo, completamente cubierto de nubes negras, no ofrecía más que oscuridad, y el único sonido que rompía la quietud era el crujido de la madera envejecida de la casa, bajo la presión del viento. Isabel había estado trabajando en la cocina, intentando distraerse con tareas cotidianas, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. A lo largo del día, había notado cosas extrañas: puertas que se abrían solas, la radio que se encendía y apagaba de manera intermitente, y lo más inquietante de todo, una fría brisa que parecía moverse por la casa, como si tuviera voluntad propia, acariciando su nuca en los momentos más inesperados. Recordaba las advertencias de su madre: no salgas sola de noche, Isabel. Hay cosas en la oscuridad que no debes buscar. Siempre había pensado que era una frase dramática, algo que su madre decía para que se quedara en casa cuando era niña. Pero esa noche, mientras la tormenta se desataba afuera, las palabras parecían tomar un nuevo significado. Mientras fregaba los platos, el ruido de algo golpeando el granero llamó su atención. Isabel levantó la vista hacia la ventana que daba al exterior. El granero se alzaba oscuro y macizo, una silueta que el viento zarandeaba con su fuerza. Algo no estaba bien. Las puertas del granero, que ella misma había cerrado esa tarde, ahora estaban entreabiertas, oscilando ligeramente con el viento. Soltó el plato que estaba limpiando y secó sus manos con el trapo que colgaba cerca. Tomando una linterna, se armó de valor y salió al porche. El aire gélido le golpeó la cara de inmediato, y sintió un escalofrío que no solo era causado por el frío. Algo la vigilaba. Lo sentía en la piel. Cruzó el patio lentamente, con la linterna encendida frente a ella. Cada paso que daba hacia el granero hacía que el suelo bajo sus botas crujiera, el único sonido que rompía el silencio absoluto de la noche, excepto por el incesante golpeteo del viento. Llegó a las puertas del granero, que ahora parecían más grandes, más amenazantes. Extendió la mano para empujar una de ellas, cuando de repente escuchó algo. Era un susurro, no de palabras, sino un sonido
como el roce de algo que se movía en la oscuridad. «Hola», llamó Isabel, aunque sabía que no debería esperar una respuesta. El viento aulló a través de las tablas sueltas del granero, pero no fue eso lo que la inquietó. Escuchó pasos, suaves, ligeros, pero inconfundibles. Alguien, o algo, estaba dentro. Dio un paso atrás, pero su sentido de responsabilidad hacia la granja la obligó a avanzar de nuevo. Empujó la puerta, que se abrió lentamente, con un chirrido agudo, y la luz de la linterna barrió el interior del granero. Todo parecía normal, a primera vista, los sacos de grano amontonados, las herramientas colgando de las paredes, y el viejo tractor estacionado en su lugar habitual. Pero entonces, algo se movió. Fue rápido, tan rápido, que Isabel apenas lo vio. Una sombra, en la esquina más oscura del granero, pareció deslizarse por el suelo y desaparecer detrás de los sacos de grano. Isabel sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Avanzó lentamente, iluminando el lugar donde había visto la sombra, pero no encontró nada. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se volvió más intensa. Un sudor frío le recorrió la espalda, y un leve zumbido resonaba en sus oídos, como si el aire mismo vibrara. Algo no quería que estuviera allí. De repente, el sonido de pasos rápidos la hizo girar sobre sus talones. Algo corrió detrás de ella. Volteó la linterna hacia la puerta, pero no vio nada. Isabel comenzó a retroceder lentamente, sintiendo el instinto primitivo de huir. Entonces, la puerta del granero se cerró de golpe, con una fuerza que sacudió todo el edificio. El golpe resonó como un cañonazo, y el pánico la invadió. Corrió hacia la puerta, tirando de la manija, pero estaba trabada. «No puede ser», Isabel gritó, tratando de controlar la creciente ola de terror que la arrasaba. Golpeó la puerta, tiró de ella con todas sus fuerzas, pero no se movía. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un llanto. No fuerte, no humano. Era el sollozo débil de un niño pequeño. La piel se le erizó, y la sangre le heló en las venas. El sonido no venía de fuera. Venía de dentro del granero. Dio un paso atrás, mirando a su alrededor con la linterna temblando en su mano. El llanto era cada vez más fuerte, más desgarrador, pero no podía ver de dónde venía. Y luego, vio la sombra nuevamente. Esta vez no estaba oculta. Estaba justo frente a ella, a unos metros de distancia. Una figura pequeña, como la de un niño, pero su rostro era un vacío oscuro, sin ojos, sin boca, solo una forma oscura, que emanaba una desesperación profunda. El llanto cesó abruptamente, y la figura comenzó a moverse hacia ella, deslizándose como si flotara sobre el suelo. Isabel sintió que las piernas le fallaban, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta del granero se abrió de golpe. El viento entró con furia, y la figura desapareció en un instante, como si hubiera sido arrastrada por la corriente. Sin pensarlo dos veces, Isabel corrió fuera del granero, con el corazón latiendo a toda velocidad. No se detuvo hasta llegar a la casa, donde se encerró, y se deslizó hasta el suelo, temblando incontrolablemente. Esa noche no durmió. Cada sonido, cada crujido de la casa, la hacía saltar. Pero lo más perturbador no fue lo que vio, sino lo que sintió. La granja, su hogar, ya no era un lugar seguro. Algo más estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. Y sabía en lo más profundo de su ser
que lo que fuera que habitaba la granja no la dejaría en paz. Con el tiempo, Isabel decidió que era hora de abandonar la propiedad. Los días siguientes fueron una mezcla de desconcierto y terror, ya que cada noche parecía traer nuevas manifestaciones. Los susurros se volvían más audibles, los pasos más cercanos y las sombras más definidas. Pero lo peor siempre ocurría en el granero, donde sentía que algo la observaba, siempre al acecho, esperando. La granja fue vendida a una familia que no duró mucho tiempo allí. Hoy, el lugar está abandonado, y pocos se atreven a pasar cerca de noche. Los más viejos del pueblo aseguran que en las noches más oscuras aún se puede escuchar el llanto de ese ser que habita en las sombras, buscando algo o a alguien. Si este contenido te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscríbete a mi canal para más relatos e historias oscuras como este. ¡Hasta luego!